Muy buenos días, hermanos y amigos. Les saluda el pastor David Anglada. Estoy muy contento de estar con ustedes en este día y poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Hoy en particular vamos a ver una historia que es una de esas historias que nos ilustran mucho acerca de cómo es el reino de Dios, cómo son las cosas para Dios, qué sucede cuando nosotros partimos de este mundo y cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida mientras estamos aquí en esta tierra y estamos en este mundo. Y vamos a hacerlo al ver la historia del rico y Lázaro. Quizá alguno de ustedes conocen esta historia, es una historia muy conocida y es una historia que se encuentra en Lucas, el capítulo 15, y la vamos a compartir aquí en pantalla con todos ustedes. Esta es la historia de el rico y Lázaro. Y está, como les mencioné, en Lucas el capítulo 16, versículos 19 al 31. Y dice de esta manera, dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Esta es una historia que nos hace pensar mucho acerca de la situación en la cual nosotros vivimos. Y me refiero especialmente para todos aquellos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos y también a una gran parte de aquellos que viven en Europa y en Latinoamérica, donde tenemos una gran cantidad de recursos. Gracias al Señor hemos recibido la bendición de la abundancia, por decirlo de esta manera. Para darles una idea, se estima que alrededor de 3.000 millones de personas en el mundo no poseen una muda de ropa o un medio de transportación o un techo sobre sus cabezas. Y esa es una de las señales. Al no poseer alguna de esas, es una de las señales de extrema pobreza en el mundo. Estamos hablando de alrededor del 40% de la población mundial vive en esas condiciones. Para muchos de nosotros, y especialmente aquellos que estaremos viendo estos videos, realmente hay una abundancia mucho mayor que esa, aun si nos considerásemos a nosotros mismos como personas que tuviésemos bajos recursos económicos o de vida. Somos personas en la mayoría que tenemos mucho más que gran parte de la población en este mundo. Y así se encontraba esta situación que vamos a ver aquí en la palabra. Estaba este hombre rico que hacía banquetes y estaba este hombre, un mendigo, Lázaro, que dice la palabra que deseaba poder comer de las migajas que caían en la mesa de este hombre rico. ¿Cuántos de nosotros, mientras pasamos nuestros días, cada día, tenemos momentos de nuestra vida donde desperdiciamos alimentos o donde realmente nos deleitamos en gran abundancia de diferentes recursos, no solo de alimentos, sino de todo lo demás que poseemos, de ropa, de medios de transportación, de tecnología, etcétera, etcétera? Ciertamente no, la escritura es muy clara en ver que no hay ningún problema y Dios no tiene ningún problema con que nosotros tengamos abundantemente. Sin embargo, este mensaje es especialmente importante para todos los que somos de la iglesia del Señor Jesucristo. A nosotros la palabra de Dios nos dice que Dios nos da de manera abundante para que según vamos abundando en todas las cosas, también abundemos para toda buena obra, para que nosotros compartamos con el necesitado, para que nosotros nos aseguremos que a nuestro alrededor no haya ninguna persona en necesidad.
Esto es importante cuando nosotros vivimos en un mundo donde se ve a los cristianos particularmente como personas que no son muy diferentes a los demás. Comparten con todos los demás de lo que tienen y disfrutan de lo que tienen, pero no hay una gran diferencia, no hay una luz que brilla mucho más abundante que la oscuridad en la cual se encuentra este mundo para aquellos que están en necesidad. Para darles un ejemplo muy triste y muy común, es muy común escuchar en aquellas personas que trabajan en restaurantes, lo cual ahora ha sido limitado por la situación del coronavirus, pero muchas personas que trabajan en los restaurantes y que dependen de las propinas que le dan las personas que van a esos lugares a comer, muchos comentan que el domingo es el único día donde no les gusta trabajar, porque es el día donde las personas salen de las iglesias y dan muy poco en propinas. Pensemos en esa imagen que se ha creado acerca de aquellos que le servimos al Señor. Si ciertamente nosotros somos embajadores de Jesucristo, personas que estamos en este mundo con la encomienda y con el claro entendimiento de que le servimos a un Dios todopoderoso, más aún de que nuestro Rey, nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, vendrá y reinará sobre la tierra algún día. Mientras nosotros estamos aquí, somos personas que representamos ese reino, que representamos a ese rey que viene. Ciertamente se va a poder conocer la calidad del reino de los cielos en la medida en que nosotros mostremos la clase de vida que nosotros llevamos, compartiendo de todo lo que Dios nos ha dado con todos los que están a nuestro alrededor. Evidentemente, esto lo podemos aplicar a muchísimas cosas, lo podemos aplicar a toda clase de conocimiento, toda clase de buen consejo que Dios nos ha dado y que abundamos en eso. Pero también lo podemos considerar con cosas prácticas como las posesiones que tenemos, como la ropa que tenemos, como los alimentos que tenemos. Este ciertamente es un tiempo para nosotros ocuparnos de tener lo suficiente en nuestros hogares debido a la situación que se está dando en el mundo, pero no es un tiempo para que nosotros guardemos de tal manera para nosotros que no compartamos con el que está necesitado. Ciertamente eso no podría ocurrir dentro de la iglesia del Señor y menos todavía tampoco con aquellos que están allá afuera y que esperan en una esperanza que no han podido ver de que Dios haga algo. Dios ciertamente está dispuesto a traer misericordia, traer justicia y misericordia a este mundo y lo hace por medio de sus hijos, por medio de la iglesia. Eso somos nosotros. En este caso lo vamos a ver con el ejemplo de Rico y Lázaro. Este hombre rico tenía a sus puertas un hombre que estaba lleno de úlceras o llagas, a un tal de que los perros lamían esas llagas, y este hombre estaba hambriento y anhelaba tener de lo que se servía dentro del lugar donde hacían los banquetes este hombre rico. ¿Existen personas alrededor de usted que desearían tener de lo que usted tiene? ¿Disfrutar de lo que usted tiene? Ciertamente cuando nosotros vivimos una vida en el orden de Dios, en la paz de Cristo, nuestro entorno completamente cambia, significativamente es muy diferente a lo que se mira en este mundo. Muchas personas nos comentan cuando vienen a nuestros hogares y a los hogares de muchos de ustedes cómo hay una paz muy grande que se siente en el hogar de cada uno de ustedes, lo cual no sienten en otros lugares. Hay una abundancia de toda clase de recursos de Dios en nuestros hogares que no es solamente para nosotros, es para ser compartida. Pues volvamos aquí a la historia del rico y de Lázaro.
y vamos a continuar leyendo. Leímos hasta el versículo 21, ahora vamos a leer desde el 22. Y dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Esta es otra manera de decir que lo llevaron al cielo, al paraíso. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Vamos a detenernos allí. Aquí hay una gran riqueza en estos pasajes que acabamos de leer, porque esto nos instruye muchísimo acerca de lo que ocurre luego de la muerte. Luego de la muerte, algunas personas van al cielo, otras o al paraíso y otras van al infierno. La palabra de Dios es muy clara de que no existe otras opciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que está establecido ya de que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. La palabra de Dios no avala ninguna idea de reencarnación, ninguna idea de purgatorio, ninguna idea de limbo, ninguna idea parecida como esas, que no aparecen simplemente en las Escrituras. La Escritura es muy clara de que la persona al morir va al paraíso o va al infierno. En este caso, también quiero que notemos algo. Tanto este hombre, especialmente lo podemos ver en la vida de este hombre rico. Este hombre que era rico mientras estaba en la tierra, recuerda a Lázaro, sabe quién es Abraham, y como vamos a ver más adelante, también recuerda a sus seres queridos que quedaron en la tierra. Lo cual quiere decir que cuando nosotros nos vamos de este mundo, nosotros preservamos un entendimiento acerca de lo que sentimos por las personas con quienes antes compartimos en esta tierra. Esto es importante, muy importante considerarlo, porque nos damos cuenta que, número uno, lo que hacemos aquí en la tierra tiene consecuencias para toda la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero también podemos ver que lo que hacemos aquí en la tierra es algo que cuando morimos, cuando nos vamos de este mundo, somos personas que no empezamos una nueva vida, sino que somos personas que continuamos lo que empezamos en esta tierra. Ciertamente lo que usted y yo vivimos el día de hoy tiene consecuencias para el resto de la eternidad. Tal es así que aquí dice, note esta sutileza, cuando Abraham le contesta, le dice que hay un gran abismo entre los que están en el cielo y los que están en el infierno, de modo que, y dice así, que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Note que puede haber un deseo, ciertamente de los que están en el infierno, de pasar al otro lado, pero también en este pasaje deja abierta la posibilidad de que alguno en el cielo mirase a alguno en el infierno y quisiera pasar tal vez a ayudarlo, digo yo. No es posible. No se pierde el amor por nuestros seres queridos. Tendremos conciencia aún de la eternidad, no solo nuestra, sino de la de nuestros seres queridos. Esto pone en nosotros un gran peso también
de que no es así como de manera muy errónea a veces se ha escuchado, de que una vez nos vayamos con el Señor, el que no haya recibido lo de Dios, pues simplemente se lo perdió y nosotros nos olvidaremos de eso. No, ciertamente tendremos la conciencia de lo que quizás pudimos haber hecho por esas personas. Ciertamente tendremos la conciencia de poder ver que nuestras acciones en la tierra tuvieron una consecuencia eterna. En este pasaje creo que es necesario aclarar algo que podría ser malinterpretado y que ciertamente no queremos que sea malinterpretado porque la Escritura en ningún otro lugar establecería esto. Y es cuando Abraham dice, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le ha tocado recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Es importante comprender que el hombre haya sido rico no le ganó el infierno. De la misma manera, el que Lázaro haya sido pobre no le ganó el cielo. No fue por eso que ganaron el acceso a ese lugar, sino que al estar ahora fuera de la tierra, habiendo muerto cada uno, habiendo fallecido cada uno de ellos, ahora se encuentran cosechando de la manera en que vivieron. Por ejemplo, quizás, y ustedes lo pueden ver en sus hogares con mayor detenimiento, si ustedes miran los capítulos anteriores a este capítulo de Lucas 16, en todos ellos Jesús viene hablando acerca de, por ejemplo, en el capítulo 14, él habla acerca de el precio del discipulado, él habla acerca de la parábola del gran banquete, él habla acerca de esa invitación que se da para participar de lo de Dios y cómo algunos no quisieron participar de eso que era de lo de Dios. En el capítulo 15 particularmente, el Señor Jesucristo habla la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido y cómo se muestra el esfuerzo de Dios por ganar la atención de todos aquellos y de todo aquello que se pierde porque Dios lo quiere rescatar. La palabra de Dios dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en aquel que fue enviado por él. La Escritura es muy clara que lo que nos lleva al cielo o al infierno es el creer o no creer, el venir a una vida en Cristo Jesús, recibiendo todo lo que Él ganó para nosotros, o el rechazar esa vida. En muchos casos, el rechazar esa vida viene porque hay un amor egoísta por las cosas de este mundo que nos llevan a tomar también decisiones que se manifiestan en que no obramos la justicia de Dios. Para muchas personas se van a olvidar del necesitado porque simplemente están pensando en lo que le importa a ellos mismos y no en dejar claro que hay un rey que viene prontamente y que ese rey quiere que se muestre justicia y juicio sobre esta tierra, que haya una representación de él que muestre a este mundo lo que viene, la paz y el amor que él viene a traer. Los pobres de este mundo, los mendigos de este mundo, necesitan ver una iglesia, necesitan ver unas personas que no se olvidan de ellos, no solamente porque hacen programas para ayudar, lo cual está muy bien, sino que de diferentes maneras proveen de toda la abundancia que Dios ha puesto en nosotros, abundancia de todo tipo. Pues aquí, volviendo a la historia, podemos ver que hay una gran separación. Los del cielo y los del infierno no pueden cruzar de un lado para otro.
este hombre rico se acuerda del mendigo Lázaro y suplicando por misericordia, pide que este hombre pueda mojar la punta de su dedo en agua y le refresque la lengua, porque estaba sufriendo mucho en ese fuego, estaba siendo atormentado en ese fuego. Y note que nadie puede ayudar a uno que está en el infierno. No hay algo que se pueda hacer por aquellos que murieron sin vivir la vida de Jesucristo, sin vivir la vida de un discípulo de Jesucristo, de uno que lo sigue a Él, de uno que está dispuesto a sembrar las ganancias correctas, a usar los recursos de este mundo para las ganancias correctas, como Jesús explica en ese capítulo mismo anterior a esta historia. Jesús aplaude por medio de una historia que da a un hombre que es astuto en utilizar los recursos que se le han dado para ganar favor, y un favor que va a venir para su vida por mucho tiempo, aún después. Y de eso se está hablando aquí. Este hombre rico no usó los recursos que tenía para la obra de Dios. Mientras tanto, este hombre pobre estuvo esperando allí, deseando poder ser consolado, y en este momento sí estaba siendo consolado en el seno de Abraham, dice la palabra, que es una manera de describir al paraíso. Continuamos y dice el versículo 27, él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta última cita evidentemente es una manera de mencionar a Jesucristo, que es quien habla esta historia, como si las personas no estuvieron dispuestas a escuchar a otros que les han hablado de Él. Si las personas no han estado dispuestas a creer en Dios por medio de las diferentes maneras que Dios ya ha dejado para que la gente crea en Él, comenzando desde la naturaleza misma, que habla de que hay un creador, y también toda la palabra de Dios que a través de la historia se ha compartido a esta humanidad. Si la gente no ha creído de esas maneras, aunque uno, al igual que Jesucristo, se levantase de entre los muertos, tampoco creerían. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho: yo creería en Dios? Me refiero a aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo. ¿Cuántos habrán dicho alguna vez: yo creeré en Dios si Dios se me aparece a mí? Este pasaje es muy claro acerca de cómo Dios piensa, y creo que Dios sabe más que nosotros. Dios sabe que si de las otras maneras que nos ha dejado no han creído, tampoco creerán, aunque Dios haga un gran milagro delante de ellos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguir a Jesucristo de todo corazón, pero solo si Dios se lo demuestra de alguna manera? Dios es claro en mostrar que si en lo mínimo otros no han creído, tampoco lo harán. Tampoco lo harán de todo corazón si Dios hiciese aún lo que le están pidiendo. Pero mirando esta historia, aquí también podemos ver este deseo del hombre que era rico en que alguien fuese, en este caso Lázaro, fuese enviado a la casa de su padre, esa es una manera de decir a su familia, para que advierta a sus 5 hermanos y ellos no tengan que venir a ese lugar de tormento. Note que las personas que están en el infierno recuerdan a sus seres queridos.
Recuerdan que ellos mismos no hicieron lo que tenían que hacer y no quieren que sus demás seres queridos terminen en ese lugar. Es muy triste pensar que en esta misma hora pudiesen haber muchas personas que se acuerdan de cada uno de nosotros y que no saben si por la manera en que ellos vivieron su vida, tal vez nosotros, a quienes ellos amaron, terminaremos allí con ellos. Esperamos que esto no sea así de ninguna manera. Ciertamente, aquí vuelve a quedar enfatizado que la manera de vivir en este tiempo que tenemos en esta vida, en la tierra, determina cómo pasaremos la eternidad. Así que aquí este hombre anda suplicando de que alguien vaya y le predique a sus 5 hermanos. Pide que sea Lázaro el que sea enviado. Ahora les pregunto yo a ustedes los que tal vez no han creído, a ustedes los que tal vez han dicho que han creído en Jesucristo, pero no han creído en vivir la vida como Él dice. Una vida donde no nos apoderamos de las cosas como si fueran nuestras y no de Dios. Una vida donde no compartimos los recursos que Dios nos ha dado por completo con todo el que lo necesite a nuestro alrededor. Si nosotros vivimos de esa manera, imagínese que usted sale en este día de su casa y se encuentra con una persona en la calle que está en necesidad. Tal vez ese sería uno de esos Lázaros enviados a usted por la misericordia de Dios para que usted sienta compasión y usted muestre de lo que Dios le ha dado a usted. Y usted viva la vida de justicia y de juicio, de bondad, de dar mejor que de recibir, que Dios quiere que usted tenga. No una vida de sufrimiento para nada, una vida de pleno gozo porque usted está en Jesucristo, pero es una vida que comparte de lo que tiene. Es una vida que hace rico a todos los demás alrededor, o al menos se asegura de que ninguno tenga una excusa si es que no quisieran seguir lo que es de Dios. ¿Cuántos de ustedes al encontrarse con alguien allá afuera seguirían de largo, como muchos hemos hecho y nos debemos arrepentir en muchas ocasiones? ¿Cuántas veces le hemos negado el consejo a alguien que lo ha necesitado? ¿Cuántas veces le hemos negado un bocado de pan a alguien? ¿Cuántas veces hemos negado un techo, una ropa para alguien que lo necesita? Creo que nuestro Señor viene por una iglesia que administra correctamente los recursos que Dios le ha dado para ser de bendición y no de maldición. Sin embargo, si nosotros, los que escuchamos este mensaje, no estamos dispuestos a mirar la necesidad de este mundo como un regalo de Dios, presentándose como un regalo de Dios, como oportunidad para nuestras vidas, para dar de lo que Dios nos ha dado, entonces puede llegar un momento donde nosotros ya no podamos ir atrás y no nos demos cuenta que Dios sí nos trató de hablar en muchas ocasiones y no lo quisimos escuchar. Como Abraham le dijo a este hombre, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, en otras palabras, a todos los que ya hablaron anteriormente, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos, aunque alguien hiciese lo que Jesucristo hizo, aún así no creerían. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo venció la muerte, un dato que está comprobado aún científicamente de muchísimas maneras. Aún así, personas quieren escuchar mejor los supuestos argumentos de una ciencia no probada, de opiniones de personas que no han mirado las evidencias, para entonces llevar sus vidas como las quieren llevar. Si no han creído en Jesucristo, que se levantó de entre los muertos, Dios no va a volver a enviar a Jesucristo.
En el día de hoy, Dios espera que los que escuchan este mensaje le crean. Que los que miran la naturaleza allá afuera se den cuenta que hay un creador. Que los cristianos que dicen que le creen a Él, que ven la necesidad allá afuera, la suplan como representantes verdaderos de este gran Rey y Salvador Jesucristo. Dios está a la espera de ver nuestra actuación aquí en la tierra, porque nuestra actuación tendrá consecuencias eternas. Por último, quiero leer, simplemente leer, habla por sí solo. Este mensaje que Jesús también dio y que está en Mateo 25, y otra vez se explica por sí solo. Comenzando en el versículo 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso está en Mateo 25, versículos 31 al 46, lo leí en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente lo que estamos mirando aquí es que la manera en que nosotros vivimos en este tiempo, mientras estamos en esta tierra, determina nuestra eternidad. No estamos diciendo que las obras que hagamos aquí harán que nos salvemos o que no nos salvemos. Sabemos que por el creer, por la fe en Jesucristo, es que nosotros recibimos la salvación. Sin embargo, queda muy claro, como también apóstoles como el apóstol Santiago menciona en su primer capítulo de su carta, donde él dice que la fe sin las obras es algo que está muerto. Queremos demostrar que tenemos fe, que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en un Rey que viene. Ciertamente se debe demostrar, debe quedar evidenciado. Hay un fruto que inevitablemente se va a ver, y se va a ver ese fruto en nuestras acciones. Nuestras acciones dejarán ver si realmente hemos creído. Vuelvo y repito, no nos ganamos el cielo por lo bueno que hagamos, ni el infierno por lo malo que hagamos tampoco. Nos lo ganamos por creer o no creer en Jesucristo. Sin embargo, el creer en Jesucristo ciertamente irá acompañado de las señales
de uno que de verdad cree. No podrá haber persona, yo declaro en el nombre de Jesús, de que nosotros, convencidos de que el Señor nos está hablando para este tiempo de gran necesidad alrededor nuestro en el mundo entero, en nuestras comunidades donde vivimos, no quedará ninguna persona en necesidad a nuestro alrededor. Yo tengo la confianza absoluta de que llegará un día donde por la acción de la iglesia en cada comunidad no existirá ninguna persona con hambre en un lugar donde esté la iglesia de Jesucristo. No existirá ninguna persona sin ropa. No existirá ninguna persona con necesidad de consejo de Dios. No tiene por qué haber escasez cuando hay tanta riqueza a nuestro alrededor. Interesantemente, Jesús en una ocasión se encontró con un joven rico. Este joven le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y este joven estaba confundido realmente, desde el principio estaba confundido. Estaba confundido porque él lamentablemente creyó que el ganar la vida eterna era un asunto de lo que él hiciera, no de lo que él creyese de todo corazón. Por lo tanto, Jesús le dio por su lado y le dice que le había dejado los mandamientos. Y este hombre le dice que desde joven los había guardado todos. Y Jesús le dice, entonces, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tú ven y sígueme. Y dice la palabra que ese hombre se entristeció mucho porque tenía muchas riquezas y que por esa razón se volteó y se fue. ¿Qué le demostró Dios a este hombre? Le demostró que no era un asunto de lo que él tenía que hacer. Este hombre estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pero no estaba dispuesto a creer que seguir a Jesucristo era más grande que cualquier obra que él podía hacer. El simple creer y seguirlo a él. Sin embargo, a todos nosotros, el Señor, cuando nos habla, eso fue al joven rico, a quien Dios quería hacer una obra muy particular y mostrarnos un gran ejemplo a todos nosotros. Sin embargo, a todos nosotros la Escritura es clara y nos dice que el que tiene más de una muda de ropa comparta con el que no tiene. Que el que tiene más de un bocado de pan, que lo comparta con el que no tiene. El Señor ni siquiera nos exige a nosotros que demos y nos quedemos nosotros sin nada. Pero ciertamente de la abundancia de los recursos que Dios nos ha dado, y hay mucha abundancia, realmente sí. Si usted tiene más de una muda de ropa, usted es una persona rica. Si usted tiene para comer más que lo que está a punto de comer en la próxima comida y tiene tal vez comida para el día de mañana, usted es rico. Si usted tiene un techo donde vivir y un medio de transportación, aunque sea público, alrededor de usted y que usted puede pagar para utilizarlo, usted es rico. Todos nosotros vivimos en una cultura de gran riqueza en cuanto a los recursos de este mundo. Utilicemos las ganancias y las riquezas y los recursos que tenemos en este mundo para mostrarle al resto de este mundo que hay una manera de vivir que le pertenece al reino de los cielos y que esa manera debe ser conocida en este mundo. Vuelvo y repito, no debe haber, y declaro en el nombre de Jesús de que no habrá persona con hambre, personas sin ropa, personas sin un techo, en cualquier lugar donde esté la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros quienes le vamos a mostrar a este mundo acerca de la abundancia del Rey que viene. No habrá ningún matrimonio que se quede sin un consejo matrimonial de parte de nosotros.
ningún niño ni ningún joven que se tenga que sentir abandonado o huérfano, aun si sus padres han fallecido. No puede ocurrir esa clase de desesperación y de dolor y de sufrimiento en este mundo mientras la iglesia de Jesucristo esté en este mundo. Así que, amados hermanos y amigos que me escuchan, comparta de lo que Dios le ha dado a usted. Comparta liberalmente de lo que Dios ha dado a usted. Asegúrese de que cuando lo hace, lo haga por amor. De lo contrario, de nada sirve. Y asegúrese de que usted lo hace porque usted sabe que no se representa a usted mismo, ni que gana nada para usted mismo haciéndolo, sino que representa a aquel que lo dio todo primero por usted y por mí, a Jesucristo. Que no habiendo algo más grande que dar, se dio a sí mismo. Nosotros, creyendo en el que lo dio todo, también debemos estar dispuestos a dar todo lo que el Señor nos ponga de frente que demos, para ser de gran bendición y ser buenos representantes de la gracia y administradores de la gracia divina que se nos ha dado. Yo quiero orar por cada uno de ustedes que están escuchando esto, para que el Señor ilumine nuestros corazones y nos revele los mensajes que Dios quiere que entendamos a través de esta palabra que hemos visto el día de hoy. Que lo tomemos por el lugar correcto y que realmente nos movamos a una acción que no es carnal, una acción verdaderamente espiritual, para que con gozo demostremos lo que nuestro Señor tiene para este mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el regalo que nos has dado de tu salvación. Gracias que porque vino tu salvación a nuestras vidas, nosotros tenemos perdón, tenemos salud, tenemos, Señor, también una prosperidad en las diferentes cosas de la vida, Señor. Estamos contentos con todo lo que tú nos has dado. Señor, te pedimos por esas oportunidades para poder compartir con los que no tienen del alimento, del consejo, de la vestimenta, del cuidado, del amor, de la honra, de todo lo que podamos dar para ser de bendición a este mundo, Señor. Ayúdanos a serte fieles a ti, Señor. Un Dios bueno que nos has dejado con una buena tarea y que vendrás un día para sacar cuentas con nosotros. Un Dios que se manifiesta aún a través de las oportunidades que tenemos cada día, de cuando vemos al necesitado. Y allí estás tú esperando que no solo a ese necesitado, sino que a ti, en amor, te demos lo que te pertenece, Señor. Yo te pido que tú traigas una revelación profunda de esta palabra a cada uno de los que la está escuchando. Y que si hay alguno que nunca te ha conocido, al escuchar este mensaje decida creer en ti, se entregue por completo a ti, Señor. Que tú recibas la ofrenda de una vida que quiere vivirte a ti, vivir para ti por completo. Que tú recibas su corazón. Y que desde hoy en adelante tú seas el dueño, el rey, el señor de la vida de estas personas que en esta hora entregan sus corazones a ti. Personas que han creído que Jesucristo, nuestro Dios, realmente vino en carne y que murió, pero que ha resucitado. Que es un Dios todopoderoso y que es un Dios que también vendrá y hará juicio y comprobará lo que Él nos entregó a hacer. Gracias, Señor, aún por el Espíritu Santo que nos has dado, para nosotros en todas las cosas poder discernir lo que es de tu voluntad, Señor, en cada oportunidad. Regálanos danos ese regalo de discernir tu voluntad y de que siempre podamos ayudar, de que siempre seamos bendición para el que lo necesita
Si bien es cierto, muchas veces necesitaremos sabiduría para saber cómo ayudar. Siempre lo haremos, Señor. Muéstranos y danos sabiduría para ayudar de una manera que te honre a ti, Señor, y que sea de bendición completa para todas las personas, Señor. Señor, yo declaro la comunidad de cada uno de nosotros, los que escucha este mensaje, como una comunidad que estará llena por las obras de tus hijos, obras que harán que no falte nada. Te oramos por la paz, Señor, de los lugares donde nosotros vivimos, Señor, para que podamos tener, mientras tú regresas, vidas reposadas y contentas, llenas de todas las obras tuyas, pero también llenas del gozo de poder compartir, Señor, de lo mucho que tú nos has dado. Gracias por todo esto. Lo declaramos así, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les mandamos un abrazo muy grande a todos ustedes y esperamos que puedan estar pendientes para la próxima vez que compartamos la palabra del Señor con ustedes. Un gran abrazo a todos ustedes.